¿Pablo Melicchio? Sí. Pablo Melicchio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Queremos hablar y charlar con vos de lo que nos pasa a nosotros los argentinos en esta situación. Bueno, a las personas en general, porque esto afectó al mundo entero, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buenas tardes, sí. Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Escuchando estas estadísticas, es verdad, la salud mental está en crisis. ¿Por qué necesitamos de soportes para una estabilidad? Y justamente estos soportes están caídos, no tenemos estabilidad porque, como bien recién anticipabas, Vero, la pandemia, estamos en digamos, el efecto de la pospandemia, todavía digamos la resaca, que dejó dos elementos que no nos gustan a los seres humanos, que es conectarnos con la enfermedad y la muerte, que son dos situaciones que inevitablemente vivimos, o nosotros en persona, o nuestros familiares queridos. No nos gusta conectar con la finitud, no nos gusta conectar con la vulnerabilidad, que fue todo lo que trajo la pandemia. Y le agregamos ahora otro elemento que nos da a veces estabilidad cuando tenemos una economía más o menos acorde a la vida, que nos permite, ¿sí?, sostenernos en lo básico y también darnos algunos placeres, porque la verdad que tampoco está bueno trabajar solo para pagar impuestos o para comer. Verdad, claro. Y hay gente que incluso trabajando hoy está viviendo en la pobreza. Entonces, por eso la salud mental está en crisis, porque no tenemos soportes estables. Aún así, dejo abierto y ahora lo podemos ir charlando, aún así, crisis no siempre es un drama, crisis también es oportunidad, ¿no?, para repensar cómo viene la vida, ¿sí?, a partir de conectar con estas cuestiones. Sí, Pablo, cuando decís, la verdad que suena como fuerte cuando decís la salud mental está en crisis. Pero digo, para salir, si bien nos da esta cuota de esperanza tus palabras, ¿no?, de que de todo se puede salir y demás, pero digo, para salir también necesitamos las herramientas para poder continuar, ¿no? Para poder solventar esa crisis, para decir, bueno, hoy me levanto mejor de ánimo, hoy me voy a trabajar, hoy voy a poder tomarme, no sé, voy a poder salir a disfrutar de mis amigos, de mi familia, estar un poco más relajado. Me parece que la situación, el contexto en el que vivimos, no es fácil salir de eso. Entonces, técnicas, Sí. cosas que podemos hacer, Pablo, a ver, para ayudar a Vale. nuestra psicosis. A ver, yo creo que lo que hay que pensar es lo siguiente. Tenemos la crisis ecológica, la crisis económica, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Digamos que el contexto que nos rodea es bastante complejo. Aún así, creo que el mundo, más allá de todo esto, no tiene buenas propuestas. De alguna manera, ¿por qué hay tanta enfermedad psicológica y física? Porque inevitablemente estamos rumbo a una situación que no está funcionando muy bien y tenemos que cambiar el formato. ¿Y cómo se cambia el formato? Que es un poco lo que vos preguntabas, Vero. Bueno, aprovechar para conectar con nosotros mismos. No nos damos tiempo, no olvidemos que también hay una instalación de una vida y desde la hiperconexión. También la propuesta social, ¿cuál es? El tener, ¿no? El hacer y el tener. Creo que este es un tiempo más signado para estar en un trabajo interior que tiene que ver más con, digamos, de alguna manera, con el estar, ¿sí?, y con el definir un poco cómo queremos ser, ¿no? Esa es la pregunta que hay que empezar a pensar. Porque quizás también la salud mental está en crisis porque nos comemos un discurso social de cómo hay que ser y que a lo mejor hay que tener éxito y un montón de cuestiones y una economía más que estable, sino tener recursos y adquirir cosas. Y a mí me parece que es una felicidad de mercado, ¿no? Hay que empezar a decir, bueno, ¿cómo quiero ser feliz yo mismo, ¿no? ¿Cuál es mi búsqueda personal? Bueno, recién, hola Pablo, buenas tardes. Mariana, ¿cómo estás? Recién justamente dijiste algo hablando de eso, ¿no? Conectar con uno mismo. Y qué difícil, porque es más fácil conectar con otro que con uno mismo, viste que es más fácil para afuera que para adentro. Ahora, hay dos tipos de personas después de esta pandemia. Están las personas que la pasaron fabulosamente bien, como yo. Yo, la verdad, que a mí el aislamiento me encantó, la pasé bomba. Y hay gente que quedó mal, que quedó realmente, le quedó el miedo con el afuera. Más allá de que no poder proyectar sus cosas personales o no poder tener éxito, además, quedaron como con miedo, quedaron con miedo a la sociedad, con miedo a los gérmenes, quedaron como traumadas, ¿no?, con esto. Sí,
está muy interesante esto que traes, Mariana. Vamos a poner como dos grandes grupos, ¿no? Aquel grupo al que vos pertenecés, que de alguna manera la pandemia los pudo haber beneficiado, los pudo haber reubicado en una casa, en un replanteo, quizás vos pudiste estar más conectada con tu hijo, pudiste redescubrirte en casa y ver otras formas de conectarte con vos y con el mundo externo a partir de parar un poco ese ajetreo de la vida cotidiana. Quedarte en casa a vos, como a otras personas, les dio algunos recursos y algunas herramientas. A otras personas las arrasó porque no estaban bien paradas. A mí me gusta mucho el ejemplo, creo que en algún momento se los dije, pero lo vamos a recordar, que es esto así como si uno estuviera frente al mar y con el agua hasta las rodillas. ¿Te acuerdas? Yo decía, bueno, si vos estás frente al mar, metido hasta las rodillas, y viene una ola, la ola de la pandemia, la crisis económica, cualquier ola que vos quieras ponerlo en términos negativos, si estás bien parada, quizás apenas te mueve. Pero si vos estás distraída, inestable, enferma, con algún trastorno, esa ola te voltea. A mucha gente, esta ola, la ola de la pandemia y la ola de la crisis socioeconómica, la volteó, la tiró, la desarmó. Y esa es la persona que tenemos que empezar a ayudar y rescatar, porque la verdad que hay tantos síntomas, y a esto digo que es la salud mental en crisis, hay tantos síntomas, ¿sí? Por sobre todas las cosas, miedos y ataques de pánico a partir de estos miedos que se exacerban. Por eso te iba a preguntar, Tenemos Pablo. también angustias y ansiedades. Esos plus de angustia y ansiedad son trastornos de ansiedad, trastornos de angustia. Entonces, esos síntomas, si se asocian, generan psicopatologías, trastornos mentales graves. Claro. A mí me está pasando, por ejemplo, en lo personal, tenía una vida social muy activa junto con mis amigas, nos juntábamos todos los fines de semana, nos reuníamos durante la semana a tomar algún café. Ahora es prácticamente imposible, hacemos todo a través de WhatsApp, son mensajes que son cada vez más fríos, inclusive por escrito, que alguno extraña hasta escuchar la voz de las personas por una cuestión de proximidad, de cercanía. Y el otro día un amigo me decía, ay, tengo ganas de ir al cine, dice, vamos, pero no quiero ir por el tema del contagio del COVID. No, prefiero preservarme, mejor no vayamos al cine. Entonces, ¿cómo hacer para persuadir a las personas para que, bueno, venzan esos miedos y puedan retomar la vida como era antes del COVID? Porque hay maneras de cuidarse. Claro, igual, Rosana, a ver, la vida nunca va a poder ser como fue y está bien. No se puede volver al pasado y creo que tenemos que aprender de la experiencia de la pandemia para pararnos de otra manera. El miedo es normal, es esperable, está dentro de los sentimientos que tenemos los seres humanos desde el vamos, ¿no? El miedo es un mecanismo defensivo, nos sirve para preservarnos, pero bueno, quizás hay un plus de miedo, por eso la gente se pone un poco panicosa, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar a pensar que tenemos que recuperar la calle, tenemos que recuperar la vida social, porque la vida social nos hace bien, digamos, libera endorfinas, sentimos alegría cuando conectamos bien con los otros, pero un poco también lo que decía Mariana, ¿no? Es decir, tenemos que también primero aprender a conectar con nosotros mismos. Esa es la tarea que dejó la pandemia, porque la verdad que la vulnerabilidad y la finitud es para cada uno, para cada una. Es decir, pensarnos que la vida no es infinita, que tenemos un tiempo acotado, que ese no es un drama, es nuestra marca de nacimiento. Cuando tomamos conciencia, mira, Schopenhauer decía, pensate por un rato que todo lo que tenés y te gusta, lo podés perder. Entonces quizás revalorizás cómo estás parado, ¿no? Qué fuerte. Pablo, esta inestabilidad emocional, ¿qué hacemos? ¿Leemos un libro? ¿Hacemos yoga? Porque por ahí hay muchas personas que tampoco pueden hacer mucha terapia por una cuestión económica, entonces no encuentran la salida. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos más al alcance? Digo, de pensar, capaz que también la post-pandemia nos deja parado en una situación de querer correr, de llegar, como ganarle al tiempo. Entonces estamos todo el tiempo pensando, el mes que viene tengo que hacer tal cosa, para el año que viene tengo que proyectar. O sea, que el tiempo, es como que estamos pendientes de ese tiempo perdido. No sé si se entienda lo que voy, Pablo. El tiempo perdido lo quiero recuperar y entonces me olvido de la hora, de este momento, de disfrutar cosas y seguir proyectando, entonces nos enloquecemos. Sí, a ver, de vuelta, ¿no? Un poco, Vero, en relación a lo que también decía Rosana, es decir,
no se recupera el tiempo perdido, ¿no? El tiempo perdido, perdido está. Lo que hay que pensar es esto, que cada vez tenemos más pasado y menos futuro. Vuelvo a decir, no es un drama, todo lo contrario, es que tenemos esta oportunidad y hay que celebrar la vida. Ahora, cuando una persona está con algún trastorno porque digamos, estamos pensando en la salud mental en crisis, Sí. ¿qué tenemos que hacer? Mirá, creo que hay que desconectar un poco de ese mundo externo. Hay que hacer el ejercicio de no comerse tanto este discurso de la hiperconectividad, ¿sí? de la búsqueda del tener y de hacer, ¿no? Es como el capitalismo de el tiempo tiene que ser productivo. No, pará. Sí. Lo que hay que hacer es un tiempo para uno mismo, respirar, contemplar, hacer un poco de Exacto. silencio, pensar que la mente es como una habitación que a veces la tenemos superpoblada de cosas innecesarias. Entonces empezar como a entrar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro campo mental y sacar todas esas cosas innecesarias. Cuando hacemos espacio, quizás ahí empezamos como a liberarnos, a sentir menos presión. No olvidemos que el síntoma que está más instalado es la ansiedad. Y la ansiedad Exacto. es de alguna manera producto de una sociedad que tiene imperativos de siempre estar corriendo, logrando cosas, teniendo éxito. Y la verdad que igual todos vamos a morir. Y no lo estoy diciendo como un drama, lo estoy diciendo como una realidad que tenemos que aprovechar y conectar con nosotros mismos de manera genuina y no con imperativos sociales. ¿Cómo hay que ser feliz? Es una búsqueda personal, no tiene precio eso. No se compra en el mercado la felicidad, no es una búsqueda personal. Exacto, Pablo, como siempre muy claro y es un placer tenerte en Las Bravas porque hacemos como hacemos como el consultorio en vivo y aquellas personas que están del otro lado también hacen una especie de terapia con vos acá en el piso. Así Claro que que muchas sí. gracias, es muy interesante y te vamos a seguir convocando siempre, Pablo, porque es importantísimo tratar estos Bueno. temas.